Siguen apareciendo cosas sobre Manuel Adorni. Rumores de renuncia, rumores de que se atrincheró en una oficina y exige que le den una embajada, rumores de que gastó 8 millones de pesos en unas sábanas. Igual lo de las sábanas es verdad, aparece en la causa. Pero la realidad es que la situación no cambió. Sigue siendo jefe de gabinete y Javier Milei lo sigue apoyando. Y hoy fue noticia que el gobierno logró aplazar una semana la sesión del Senado en donde se va a tratar la moción de censura contra Adorni. Pero, ¿qué es la moción de censura? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Es la primera vez que se aplica o por qué tanto escándalo? Quédate, que te explico. La moción de censura es una herramienta que la Constitución Nacional le da al Poder Legislativo para remover al jefe de gabinete y obligar al presidente a que ponga a otra persona en ese cargo. ¿Cómo funciona? Bueno, puede ser iniciada por cualquiera de las dos cámaras, diputados o senadores, y consta de 2 pasos. Paso número 1. Interpelación y moción de censura. El jefe de gabinete tiene que ir al Congreso y responder las preguntas que tengan los legisladores. Luego de escuchar lo que tiene para decir, se vota la moción de censura, que queda aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Es decir, la mitad más 1, que en la Cámara de Diputados equivale a 129 votos y en la Cámara de Senadores equivale a 37 votos. Paso número 2. Remoción del jefe de gabinete. Una vez que queda aprobada la moción de censura en una de las cámaras por mayoría absoluta, pasa a la otra cámara, ya sea Senado o Diputados, para que esa segunda cámara también vote por mayoría absoluta la remoción del jefe de gabinete. En ese caso, la remoción queda aprobada. Como ya saben, Manuel Adorni está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y a pesar de la inconsistencia de sus declaraciones, Javier Milei y su círculo más cercano deciden sostener una defensa cerrada de Adorni. Es por esto que el Congreso decidió intentar aplicar una moción de censura. Pero la verdad es que no es la primera vez que se intenta aplicar la moción de censura. Contra el mismo Manuel Adorni se realizaron intentos en marzo y en mayo de este mismo año, pero los proyectos no prosperaron. Y en años anteriores también se intentaron mociones de censura contra Guillermo Francos, contra Agustín Rossi, contra Juan Mansur, contra Santiago Cafiero, contra Marcos Peña, contra Aníbal Fernández, contra Capitanich, contra Abal Medina, contra Aníbal Fernández de nuevo, contra Alberto Fernández en su versión jefe de gabinete y contra Jorge Rodríguez. Según la información que estuve recabando, desde 1994, año de la reforma constitucional, se presentaron más de 40 proyectos de moción de censura, pero ninguno tuvo éxito, porque es extremadamente raro que llegue a votación y aún más raro que el Congreso pueda lograr mayorías absolutas para remover a un jefe de gabinete. También les quiero mostrar que el artículo 101 de la Constitución es así de cortito y no establece bien cuáles son los procedimientos a seguir ni en qué casos aplica la moción de censura. A lo largo de los años se fueron presentando algunos proyectos para reglamentar este artículo y dejar justamente un procedimiento claro para la moción de censura, pero ninguno de esos proyectos llegó ni siquiera a ser debatido. Además, hay una realidad, y es que ante crisis políticas, generalmente son los propios presidentes los que deciden retirar a su jefe de gabinete y colocar a otra persona, justamente para renovar la imagen del gobierno, para renovar un poco la gestión y evitar daños mayores a la imagen del gobierno. Entonces, generalmente no es necesario que el legislativo se meta. También es importante señalar que esto de la moción de censura lo único que hace es retirar del cargo al jefe de gabinete. No es lo mismo que un juicio político y no tiene ninguna consecuencia legal para la persona. Entonces, es lo más leve que le puede suceder a Manuel Adorni. Entonces, ¿por qué tanto escándalo?
Podemos pensar en una combinación de factores. Por un lado, tal vez está la expectativa de ver cómo funciona esto de la moción de censura, ver si por primera vez en la historia logra aplicarse con éxito. Queremos ver cómo funciona desde el 94 que estamos esperando, con más de 40 proyectos, a ver cómo es esto. Pero la realidad es que hasta hoy nunca pudieron sacar a un jefe de gabinete por esta vía. Y por otro lado, ojo, porque si todos los medios le dan tanta rosca al tema Adorni, si el propio gobierno le da tanta rosca al tema Adorni, no sé, ¿será que habrá cosas más graves que no nos estamos enterando y que se están tapando con esto? Ojo. Y con esta teoría conspirativa me despido, me retiro, no sin antes pedirte que me dejes un like y me comentes qué crees que va a pasar. ¿Renuncia Adorni o lo echan con la moción de censura? Coméntame.